Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Isabel López Triana. Isabel es socia cofundadora de Canvas Estrategias Sostenibles, es experta en sostenibilidad, en reputación y es profesora de la Universidad de Navarra. Hola Isabel, bienvenida a Knowledge Waves. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es para ti exactamente la sostenibilidad y cómo crees que va a evolucionar en el corto y medio plazo? La sostenibilidad para mí es el equilibrio o garantizar el equilibrio entre lo que es el impacto económico de una organización con el cuidado del medio ambiente y el bienestar del planeta, ¿no? Y el bienestar social. ¿Cómo va a evolucionar? Yo creo que estamos ante un tsunami y la sostenibilidad ahora mismo se está convirtiendo en una necesidad para las organizaciones. Nosotros en Canvas vemos que las empresas serán sostenibles o no serán y que realmente la sostenibilidad se está integrando en la estrategia del negocio y se está convirtiendo en una herramienta necesaria para la innovación, para la transformación de las organizaciones. ¿Y qué cambios sistémicos se deben producir en la economía en general y en las empresas en particular para responder al reto del cambio climático? Estamos, yo creo, José, en tiempo de descuento con el cambio climático. Ya no nos vale esa Agenda 2030 de qué lejos queda el 2030, ya nos queda poco tiempo y yo creo que es un reto global y es un desafío global, entonces, por lo tanto, necesitamos soluciones globales, ¿no? Y ahí las organizaciones tienen que dar pasos, tenemos que dar pasos, sobre todo muy orientados en tres ámbitos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la reducción de la descarbonización y de las emisiones de CO2, y en todo lo que tiene que ver con el impacto que generamos con nuestros residuos y con la contaminación, ¿no? Que podemos llegar a producir independientemente del sector en el que estemos. Yo creo que ante el cambio climático, parafraseando a Greta, ¿no? En la COP26 es menos bla, bla, bla y más acción, y ahí tenemos que tomar todos decisiones y responsabilidad, ¿no? Partiendo de esos tres ámbitos que te mencionaba anteriormente, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y sobre todo verlo como algo que es algo que es entre todos, porque esta crisis sanitaria que nos ha traído la COVID-2019, yo creo que todo el mundo es consciente ya de las organizaciones que tiene mucho que ver con el cuidado del planeta, ¿no? Y que hay una interdependencia entre lo que hacemos aquí y lo que hacemos en otro lado, y esa es la manera que tenemos que trabajar, ¿no? Unidos, con interdependencia y teniendo muy claro esa dimensión, ¿no? Y ese impacto que puede generar en nuestros modelos de negocio. Y aquí interviene mucho el propósito, ¿no? Se habla mucho del propósito, del nuevo propósito de las empresas, que es un poco un reenfoque de su misión. ¿Cómo estáis trabajando el propósito desde Canvas, por ejemplo? Bueno, en Canvas llevamos mucho tiempo con nuestra plataforma de inteligencia social, con el radar Canvas, analizando esa evolución del propósito, y efectivamente vemos en los estudios que realizamos cómo ha ido evolucionando y cómo se ha convertido en un driver estratégico para las organizaciones, entendiendo el propósito como el porqué de una organización. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Cómo impacta mi propósito en mis diferentes grupos de interés? Si realmente lo que estoy realizando como actividad, como nuestro modelo de negocio, tiene un impacto social y medioambiental. Y yo creo que ahora mismo, tras la pandemia, las organizaciones son aún más conscientes de esa necesidad de ese propósito como un elemento transformador, como un elemento de cohesión con el equipo, con las personas que forman parte de las organizaciones. En los estudios que hacemos con Approaching the Future, por ejemplo, vemos que ya el 80% de las organizaciones que consultamos ya tienen definido un propósito. Lo que vemos claramente, José, ahí es el reto es en activar el propósito. Es decir, claro, perfecto, yo lo tengo definido, tengo ese propósito más allá del beneficio económico, con ese impacto social, con ese impacto medioambiental, pero luego cómo lo activo, cómo lo mido, ¿no? Y ahí vemos claramente que el reto es en medir y en gestionar un propósito que sea un propósito construido con los diferentes grupos de interés. Es decir, que no sea algo que quede ahí en la filosofía de la organización, sino que haya una escucha con los diferentes grupos de interés y que de esa manera podamos empezar a establecer relaciones de confianza, escuchar y a medir el impacto que tiene. Pero el impacto no solo en la comunicación, ¿no? Sino también en los productos y en los servicios que las organizaciones realizan y tienen como actividad principal, ¿no? Porque es que si no, hablar de propósito parece una entelequia a veces, ¿no? Claro, si no corremos el riesgo de que se quede en un claim, en una gran frase atractiva, pero que realmente no se baje y no se active como ese motor de transformación que vemos claramente en Canvas cuando una organización
organización tiene ese propósito claro en sus propios estatutos, tiene ese propósito más allá del impacto económico, al final lo que tú estás consiguiendo es generar un motor de transformación como organización, ¿no? Y eso es lo que todos queremos, ¿no? Tener ese impacto social y medioambiental y construir el bienestar, ¿no? Social y del planeta. Y entiendo que debe bajar, ¿no? A todos los equipos, evidentemente. Deben implicarse, ¿no? Con ese mismo propósito. Es Totalmente. un poco como la antigua, o sea, lo que siempre ha sido la misión de las empresas, imagino que con un enfoque mucho más sofisticado, en el sentido de que hay que bajarlo al terreno, hay que ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta exactamente? A la hora de ejecutar el propósito es clave, como te decía antes, construirlo con las personas, con el equipo, con las personas que forman parte de la organización, en primer lugar. Ese propósito tiene que ser aspiracional, tiene que ser diferenciador y tiene que tener ese más allá, ¿no? Del impacto económico, de trabajar en qué, a través de tu modelo de negocio, puedes aportar soluciones sociales y medioambientales, ¿no? Partiendo siempre de tu propia actividad, en lo que tú sabes hacer y en lo que se espera de ti como organización, ¿no? Entonces, una vez que tú lo construyes desde una manera interior con todos tus empleados y con todos tus equipos, es más fácil luego consultar a los grupos de interés para que ellos realmente apuesten y conozcan muy bien cuál es el propósito, ¿no? Y una vez que ya lo tienes activado, lo que tienes que empezar es a medir el retorno a ese propósito, cómo impacta, qué tipo de productos y servicios he lanzado que tengan que ver o estén relacionados con mi propósito, cómo estoy gestionando la comunicación con mis diferentes grupos de interés. Es decir, hay que ir midiendo en cada uno de los grupos de interés, hay que ir midiendo en los productos y servicios que ofreces, hay que ir midiéndolo en la propia cultura de la organización. Hay organizaciones que, como han redefinido su propósito, se han dado cuenta que tienen que modificar sus propios valores como organización, o que incluso la cultura de la organización tiene que cambiar. Es un motor de transformación tanto para adentro como por afuera, ¿no? Entonces es cuestión de ir activándolo y midiéndolo en todos estos parámetros para que realmente, como tú muy bien dices, no se quede en una frase o en una entelequia, sino que realmente sea un motor de activación y de transformación, ¿no? Y entiendo que hay sectores en los que la transformación es mucho más compleja. Cuando quieren poner el foco en la sostenibilidad con un propósito verdaderamente sostenible. ¿Cuáles son los sectores que están viviendo estas circunstancias o este cambio de manera más dificultosa o más ambiciosa? Yo, tanto más que sectores, quizá hablaría de que hay organizaciones que per se han nacido con ese propósito muy diferenciador y con ese impacto social y medioambiental. Hay otros que efectivamente están viendo, sobre todo a raíz de la pandemia, vemos que en los estudios de Approaching the Future los directivos y los CEOs nos dicen que lo que más ha cambiado es la manera de liderar los equipos y que se tienen que transformar. Entonces ahí es donde viene el reto, ¿no? Cómo hacer esa transformación. Sectores, me preguntabas, pues hay sectores que van a ser clave, ¿no? En esa transformación social desde el punto de vista de la sostenibilidad, como es el sector financiero, por toda la parte de inversión en ESG o en ASG. También el sector energético va a ser fundamental, cómo está derivando a ser más sostenible y a apostar más por las energías renovables y por energías que tengan un impacto menor en el medio ambiente y en el planeta. Esos serían dos sectores clave, pero yo creo que más que sectores hablaría de organizaciones per se, ¿no? De cómo todas las organizaciones, insisto, a raíz de la pandemia lo hemos visto totalmente que se ha acelerado, cómo definir más allá de tu propio modelo de negocio qué impacto y cómo quieres ser parte de la solución a los problemas que ahora mismo tenemos, ¿no? Pero los grandes inversores, al final, la carta esta de Larry Fink, ¿no? De todos los años. Pero luego es curioso porque es que esa misma carta de Larry Fink, leía recientemente en The Guardian que un artículo muy crítico con BlackRock en el que ponía el acento en que gran parte de sus inversiones es en la industria petroquímica. Rompiendo un poco ese discurso sostenible de Larry Fink. ¿Tú crees que realmente estos fondos tienen un propósito de cambio? ¿Son inversiones que evidentemente no van a finiquitar de la noche a la mañana, pero hay un propósito de ir
volcando esas inversiones hacia otros tipos de empresas. Bueno, de hecho, tú has mencionado la famosa carta. La Rifling empezó hace ya 4 o 5 años hablando de que solo iba a invertir en empresas que tuvieran un propósito, más allá del propósito económico, con un impacto social y medioambiental. Luego ha derivado en las siguientes cartas a potenciar aquellas compañías que tengan una apuesta clara por el cambio climático. Pero es verdad que al final hay que ayudar a los sectores, y a los sectores que más pueden contaminar y que más tengan un impacto medioambiental. Entonces, a la hora de invertir, esa inversión es no solo invierto en ese tipo de sectores que pueden ser más contaminantes, sino cómo vas a ayudar con esa inversión al cambio. Claro. Entonces no podemos decir no al carbón directamente, sino lo que tenemos que decir es cómo puedo ayudar a las empresas a se descarbonicen o que las empresas apuesten más por energías renovables, y para eso es fundamental la financiación, ¿no? Entonces yo creo que tienen un papel fundamental, y el peso que tiene BlackRock en el mundo, porque no solo invierte en ese tipo de empresas, sino que invierte en la mayoría de las empresas de todo el mundo, es muy importante. Entonces, que alguien como BlackRock defienda que efectivamente la inversión tiene que ir de esta manera, se tiene que hacer así, yo creo que es una gran ayuda para el resto de los diferentes grupos de interés, ¿no? Para que tus empleados realmente vean esa cohesión, para la sociedad en general, que realmente aspira a que esto sea así, ¿no? La Rifling, precisamente, siempre, o al menos en la última, pero yo creo que es recurrente este argumento, habla de que hay que responder a una petición social. Vosotros en Radar Canvas analizáis recurrentemente distintos aspectos. ¿Habéis analizado qué está demandando en España la sociedad en este sentido? Mira, estamos haciendo ahora mismo justo un estudio que presentaremos en las próximas semanas, que es un estudio que se llama El propósito y reinvención del capitalismo. Y ahí lo que hemos preguntado a la ciudadanía, a la sociedad española, es qué piensan de estos temas, si realmente consideran que las empresas deben tener un propósito, si esa transformación que vemos que es necesaria tanto por los inversores, por la regulación, realmente está calando en la sociedad. Y sorprendentemente más del 74% nos dice que efectivamente las organizaciones deben virar hacia ese modelo de transformación. No saben muy bien todavía qué es esto del propósito, pero cuando les hablas de ese impacto social, medioambiental y económico, ese equilibrio entre los tres, te dicen que realmente las organizaciones tienen que ser así o no serán, ¿no? O sea, que efectivamente ya incluso en la ciudadanía, en la sociedad española, hay un trasfondo en el que se está demandando a las organizaciones que realmente trabajen desde esa triple visión, ¿no? De ese triple impacto. Y está teniendo impacto ya, esta visión de la sociedad muestra o apunta que sí, pero está teniendo realmente impacto en la reputación de las empresas, la elección de una guía sostenible. Yo hablaría de que la sostenibilidad es algo más que la reputación, en el sentido que es una visión más a largo plazo, de trabajar la estrategia de una compañía y su modelo de negocio, y que como consecuencia de todo eso, efectivamente, eso tiene un impacto en la reputación y en la confianza de los diferentes grupos de interés, ¿no? Pero siempre pensando que la sostenibilidad es una visión más a largo plazo, más a ese modelo de negocio que una compañía quiere realizar, y que como consecuencia de eso, efectivamente, hay un impacto en la confianza y en la credibilidad de mis grupos de interés, que al final es de lo que se trata cuando hablamos de reputación. Que ¿crees que la reputación también tiene esa consolidación de la reputación también se va produciendo con el tiempo? Se va produciendo a lo largo del tiempo en función de cómo esté trabajando esa organización. O sea, si realmente la sostenibilidad es el cómo haces lo que haces, la reputación es cómo reconocen lo que haces, ¿no? O sea, una consecuencia de ello. Sí. En este entorno de cambio, ¿qué papel juega el liderazgo y también el enfoque cultural, ¿no? De las compañías? Bueno, juega un papel crítico, y de hecho en el último estudio de Approaching the Future se hablaba de como una de las principales tendencias de los directivos todo lo que tiene que ver con el liderazgo responsable. Date cuenta que los principales directivos y directivas de este país y del mundo en general han hecho cosas durante este último año que no se hubieran pensado, ¿no? Pues el teletrabajo para toda la plantilla, esas comunicaciones y esa conexión más cercana para intentar contar a los empleados lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Y ahí en los estudios que hacemos en Radar Canvas nos hablan de ese liderazgo responsable y transformador, en el que hablan de características como la empatía, como la visión a largo plazo que debe tener un líder, como la sostenibilidad. Entonces son cosas que tienen mucho que ver con un liderazgo responsable, ¿no? Y es uno de los temas que más están trabajando ahora mismo las organizaciones que hemos consultado, ¿no? Esa manera de cómo transformar a través del propio ejemplo de las personas que lideran las organizaciones, ¿no? Se está produciendo un gran cambio en el liderazgo.
y en los perfiles, ¿no? Y en de la comunicación, no solo en el CEOs. liderazgo, de cómo los CEOs, sobre todo, se están poniendo, ¿no?, del otro lado, ¿no? Sí. Y están mostrando una empatía que a lo mejor antes pues no la tenían o no tenían esa cercanía, y sobre todo se están posicionando incluso, ¿no? Sí. No todos, ¿no?, pero hay ejemplos interesantes de consejeros delegados, de directivas que están posicionándose muy activamente ante soluciones y ante problemas reales, ¿no?, sociales y medioambientales. Están empezando a activar sus perfiles en LinkedIn, están ejerciendo una comunicación corporativa, pero a la vez hay mucho mensaje hacia adentro, ¿no? Sí, porque al final un líder tiene que dar un ejemplo tanto interno como externamente, ¿no? Y tiene que haber mucha coherencia entre lo que él está comunicando y el propósito que tiene esa organización, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un momento, José, súper interesante en el que la comunicación además está cobrando muchísima importancia. De hecho, en los estudios de Radar Canvas vemos cómo la comunicación es una de las prioridades ahora para los directivos también de sostenibilidad, una comunicación muy orientada a los grupos de interés y a la escucha. No solo yo te traslado mis mensajes y te cuento lo que yo hago, sino también incorporo las expectativas de lo que tú me estás contando en mi modelo de negocio. En los últimos estudios de confianza es curioso porque en general la mayoría de las instituciones están sufriendo una pérdida de confianza. Sin embargo, el informe de Edelman hablaba de que había mejorado la reputación de las empresas, ¿no? Sí, en el último estudio de Edelman, el Trust Barometer, es curioso cómo las organizaciones empresariales, las compañías, han mejorado su percepción de la confianza frente a las entidades no lucrativas o los gobiernos, que siempre, sobre todo las entidades no lucrativas, eran las entidades que más confianza generaban en la sociedad en general. Y en los 2 últimos años hemos ido viendo cómo las empresas están aumentando el nivel de confianza de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una oportunidad única para las compañías, ¿no?, que realmente se conviertan en motor de transformación, que aprovechen su modelo de negocio y el impacto que tienen para ser parte de la solución, ¿no?, de los problemas que ahora mismo tenemos, ¿no? ¿En qué momento empieza a haber es que yo recuerdo un libro de Kawasaki, de Guy Kawasaki, en el que, no recuerdo el título del libro, pero él hablaba de iniciativas, ¿no? Iniciativas empresariales, y una de las primeras claves que marcaba precisamente, pues esto de hace 2 décadas, yo creo, este libro, hablaba precisamente de que cualquier empresa, cualquier iniciativa tenía que tener un aporte social, que esa era la clave del éxito de cualquier empresa. Algo muy llamativo ya hace tanto tiempo, ¿no? Sí, bueno, de hecho no solo Kawasaki, Freeman hace ya casi 30 años hablaba del diálogo con grupos de interés y de que efectivamente teníamos que tener una visión más allá del impacto económico. Ahora se habla del capitalismo de los stakeholders, el capitalismo consciente, es decir, todas las fuerzas van hacia ahí, ¿no?, por decirlo de alguna manera. La cosa es que al final las organizaciones entiendan claramente que esto es una ventaja competitiva, que su modelo de transformación lo que le va a permitir es ser sostenible a lo largo del tiempo, y yo creo que desde ese punto de vista hay ejemplos muy interesantes, ¿no?, de cómo lo están viviendo las organizaciones. Y, o sea, esa apertura a todos los stakeholders es muy interesante, pero el principal stakeholder, que suele ser el accionista en las grandes compañías, está dispuesto realmente a perder un poco o parte de sus beneficios habituales en favor de una transformación que en algunos casos puede considerar que... Bueno, no tienen por qué perder. O sea, los estudios que analizan las empresas que tienen un propósito o empresas que cotizan en los principales índices de sostenibilidad, como puede ser el Dow Jones, si tú miras su rendimiento bursátil, son compañías que son más fuertes bursátilmente que compañías que no tienen esa apuesta por la sostenibilidad. Es verdad que en un primer momento la sostenibilidad es una inversión a largo plazo y que el capitalismo a veces no es paciente, ¿no? O sea, quiere resultados a corto plazo. Pero yo creo que esas tensiones entre el corto y largo plazo es en donde las empresas tienen que trabajar para que realmente los accionistas apuesten y velen, porque al final, a largo plazo, aquellas compañías que tienen una apuesta en sostenibilidad tienen un rendimiento bursátil y unos resultados económicos mejor que las compañías que no lo tienen. En el largo, En el largo plazo, claro. sí.
y no hay inquietud, al final hay inversores puramente financieros, ¿no? Que lo que buscan es un retorno rápido, etcétera. Ahí hay una labor muy importante, imagino, también de persuasión, de comunicación. Sí, de comunicación y de proxy advisor, de gobierno corporativo, de hacer entender y explicar a las organizaciones y a los accionistas que quieren invertir en esas organizaciones por qué se está trabajando de esa manera, ¿no? Hay una labor pedagógica muy importante, pero insisto, yo creo que la mayoría de los fondos de inversión están trabajando ya en ese sentido, y lo que comentábamos antes de BlackRock, ¿no? De que el más grande de todos esté dando ejemplo y esté invirtiendo lo que está invirtiendo en sostenibilidad, pues es una gran ayuda, ¿no? Para aquellos menos convencidos, ¿no? Y el marco regulatorio, además, cada vez está imponiendo más, ¿no? Se está implantando un marco a nivel europeo, por ejemplo, bastante importante. Bueno, ahora mismo tenemos... En España somos bastante avanzados. En España y en Europa, ¿no? Tenemos un tsunami regulatorio con la taxonomía, tanto desde el punto de vista medioambiental. Ahora se está trabajando la parte de la social, ¿no? Que saldrá a final del próximo año. Y efectivamente la legislación está ayudando, ¿no? Porque si las organizaciones también están viendo que tienen unos requerimientos legales, pues eso también hace que todos vayan a una, ¿no? A veces se habla de que la ley viene más tarde que la propia actividad, pero yo creo que en este sentido, en sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con la legislación está ayudando mucho, ¿no? Volviendo a la comunicación, ¿cómo debe ser? Hay mucho interés entiendo, en llegar a todos los stakeholders, pero principalmente a la sociedad, al final, al consumidor de productos y servicios. Cuando hablamos antes de la desconfianza, en general, o sea, el ciudadano de a pie, yo creo que tiene una especie de descreimiento con todo. Tenemos el problema de la desinformación, tenemos el problema de la falta de la pérdida de credibilidad de las instituciones. ¿Cómo debe ser la comunicación de las compañías cuando quieren trasladar este nuevo propósito y este compromiso con la sostenibilidad para llegar realmente a... Yo creo que hay... Disculpa, es que muchas veces lo que hay es mucha incoherencia, ¿no? Totalmente, entre el decir y el hacer, claro, ¿no? Claro. Yo creo que ahí, lo hablaba recientemente con una colega, tiene mucho que ver con la honestidad y la veracidad, ¿no? O sea, queremos una comunicación honesta, queremos como ciudadanos, ¿no? Como consumidor final, queremos que no nos cuenten que todo va bien, sino que nos cuenten la realidad, ¿no? Y que exista una coherencia entre lo que tú dices que eres como compañía y lo que tú me estás transmitiendo, ¿no? Es verdad que durante un tiempo hubo un exceso de comunicación más allá de la realidad y de cómo estaban trabajando las organizaciones. Yo creo que ahora mismo, gracias también a todo lo que tiene que ver con la desinformación, las noticias falsas, la intoxicación de información que tenemos gracias a las redes sociales, eso hace que las compañías sean muy conscientes de que la comunicación que hacen a sus grupos de interés tiene que ser honesta y tiene que ser veraz y tiene que incorporar las expectativas de lo que yo como cliente o como consumidor estoy esperando, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos también, siempre hablamos de la organización y la comunicación, los propios consumidores de la sociedad tenemos un papel fundamental. Y tenemos una capacidad de castigar o premiar a aquellas organizaciones que realmente estén teniendo esa coherencia o no lo estén teniendo, ¿no? En nuestro poder y en nuestra mano está premiar o castigar a esas organizaciones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer desde el punto de vista como sociedad para ese activismo, ¿no? De marca, de ese consumidor consciente que realmente se materialice, ¿no? ¿Los medios deben ser activistas con el cambio climático? Por supuesto, deben ser activistas con todo y deben tener un propósito y una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, totalmente. Entrevistábamos aquí recientemente a Iñaki Gabilondo, que subrayaba lo que acabas de decir, que los medios deben ser activistas. Curiosamente, esta semana el presidente, el CEO del New York Times, ha salido respondiendo porque ha habido una polémica, porque han estado publicando publicidad de compañías pues, muy contaminantes durante el COP26. Recibieron muchas críticas, entonces ha habido una respuesta esta semana del CEO del New York Times en el que subrayaba que el New York Times no es un medio activista.
Sí, y The Guardian sí que lo es. O sea, al hay final, un debate en torno claro, a... más que el medio como sí, o sea, al final lo que necesitamos son líderes. Necesitamos líderes transformadores y líderes veraces en los medios de comunicación, en las empresas y en la sociedad en general, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que explicar muy bien tu modelo de negocio. Y si el modelo de negocio de New York Times pasa por no ser activista, como puede ser The Guardian, por ejemplo, que ha dejado Guardian es muy de activista. hacer publicidad, ese es el modelo de negocio. Entonces, tú, tus grupos de interés, le tienes que contar. Esa es la verdad. Yo cuando digo la verdad, sea la que sea, o sea, y es la coherencia entre si yo tengo este modelo, mi público lo quiere comprar o no lo quiere comprar, ¿no? Efectivamente. Entonces no es decir, todos de repente somos buenos, nadie coge un avión, nadie usa el coche, no, lo usamos todos y lo cogemos todos, ¿no? Pues cuéntame qué haces con esa gasolina, cuéntame qué haces con los aviones. Fíjate, ¿no? Que el New York Times tiene a 80 periodistas especializados en cambio climático. Claro, y sus crónicas son maravillosas, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, al final es explicar muy bien, vuelvo a lo mismo, desde el punto de vista de la veracidad y la coherencia que tú mencionabas antes, entre lo que tú estás diciendo que es tu modelo de negocio y lo que estás contando, ¿no? Entonces, si eso no hay incoherencia, los grupos de interés vas a generar confianza, porque ellos saben qué vas a tener detrás de ese periódico, saben lo que van a encontrar. Claro. Hemos estado hablando del propósito profusamente de las empresas, pero nos gusta también preguntar por el propósito personal. Durante la pandemia y el confinamiento, etcétera, pues bueno, en la reclusión todos tuvimos tiempo, de repente se paró todo, ¿no? Y tuvimos tiempo de pensar y reflexionar sobre, pues un poco sobre el propósito personal, ¿no? ¿Cómo te afectó ese periodo? Bueno, yo creo que nos afectó a todos, ¿no? Y es un proceso también de introspección, ¿no? De plantearte muchas cosas, y ahí nos sirvió mucho a todo el equipo en Canvas el propósito que tenemos, ¿no? Que tiene mucho que ver con mi propósito individual también, que es impulsar el liderazgo social para un futuro sostenible, ¿no? Y lo que nos permitió el confinamiento y el trabajo en remoto y, bueno, esa conexión con los clientes y con los proveedores de otra manera, es impulsar aún más ese propósito y gestionar muy bien la incertidumbre, ¿no? En la que estuvimos y casi que estamos todos, ¿no? Todavía ahí, ¿no? Navegando. O sea que yo creo que nos permitió activar aún más el propósito y darnos cuenta de que efectivamente era nuestra guía y nuestra brújula, ¿no? Para trabajar y para al final tener un bienestar tanto profesional como personal, ¿no? del equipo. Estupendo. Isabel, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, José. Muchas gracias. Gracias a ti.